Buen día, chicos. Vamos a llamar la lista un ratito. Adorno, Romina. Aldama. Sonia Aquino. Presente. Ay, yo pensé que ya me equivoqué de aula. Gracias, Sonia. Dale, profe. Canela. Annalise. Presente. Matías. Presente. Bueno. Renzo. Presente. Bueno. Jonathan. Presente. Lucía. Presente. Clara Inés. Presente. Camila Griselda. María Cecilia. Presente. William. María Belén. Presente. Elías. Presente. Despiértense, pues ya. Despiértenle a sus compañeros. Pues la residencia no van a poder estar así. A esta hora ya están, ¿cómo te iba a decir? Tomándole los signos vitales a su paciente, completando el balance. Vale, chicos, medicina es levantarse temprano. Ana Carmen. Romina. Sara. Buen día, profe, presente. Bueno. No, como pico te va a faltar motivación. Dale, sigue, chico. Fuerza. La mejor carrera del planeta es. Ustedes no saben, no vamos a ganar mucha plata, ¿verdad? No se preocupen por esas cosas. Pero cuando te gusta medicina no hay otra cosa en tu vida, les puedo asegurar. A ver, Sara me dijo presente. Después vamos a seguir cirugía. Ahí sí, ahí ya ganamos plata, Carlito. María del Mar. Matías. María de los Ángeles. Presente. Álvaro. Presente. Rebeca. Presente. María Paula. Presente. Bueno, Ana Carmen he visto que entró ahora. A ver, María Paz, me dijo María Paz. Presente. Ay, sí, muy bien. María Belén. María Ayelén. Presente. Karen. Presente. Profe, yo estoy Viste, presente. profe, yo te dije con mucha motivación por lo que estabas diciendo. Sí, bueno, está bien. Estamos. Ella le estoy poniendo presente. Sí, AP, ya sé que ayer casi les mató. Rolando. Presente. Patricia. Presente. Ornella. Presente. Jessica. Presente. Álvaro. Alejandro. Presente, profe. Karina. Presente. Rocío. Presente. Brian. Presente, profe. Bueno, José Carlos. Aldo. Fabricio. Presente. Bueno. Profe, yo falté, o sea, no, creo que no me llamaste. Camila. Sí. Sí. Bueno, ya está.
Gracias, profe. Profe, yo también estoy presente, García María Belén. Sí, ya está. María Gracias. Belén, Gary también, Harry, perdón. José Carlos, Aldo, Fabricio, lo que me dijo presente. María Alejandra, Presente. Evelyn, Presente. Alfredo, Presente. bueno, Gabriela, Presente. Vivian, Presente. Carlos Rodríguez, Presente. María Mercedes, Presente. María Belén, Presente. Antonio, Presente. Guillermo, Presente. María Belén Velázquez Presente. y Salazar. Presente. Profe, yo soy Cabral y estoy presente. Cabral, Camila. Bueno, Profe, yo soy Aldama, estoy presente. Aldama, sí, ya está. Gracias. Me falta Canela, William, María del Mar, después Aldo Montiel y José, no, Fabricio está. Aldo y José Carlos. José Carlos y Aldo Montiel. José Carlos Monge. Profe, presente, William. Bueno. Fuerza que chicos. Da gusto, en serio le digo. No tiene nomás que ser güiro como yo. Y hacer mucha guardia. Y hay tantas cosas para hacer en medicina. Bueno. Hoy vamos a dar pancreatitis, ¿verdad, Sí, Carlito? ¿qué tal, profe? ¿Cómo Me estás? parece. Sí, hoy se da pancreatitis. Bien. ¿Qué tal? Bueno. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Así como dijo la profe, hoy vamos, no sean burros. Mentira, le digo nomás. Hoy vamos a dar, seguimos con la parte de gastro, ¿verdad? Y vamos a dar, esperen que porque justo se colgó esto, parece. Vamos a dar pancreatitis, ¿verdad? Que es otra de las patologías que van a ver constantemente en la práctica médica. Eh, en cirugía, sobre todo cuando roten, van a ver muchos pacientes con pancreatitis, ¿verdad? Y básicamente, en lo que va a consistir esta pancreatitis como tal es en la inflamación de nuestra glándula pancreática, ¿verdad? Nosotros recordemos que, vamos a ir avanzando, nosotros recordemos que nuestro páncreas era una glándula por excelencia, ¿verdad? Tiene una porción endocrina, tiene una porción exócrina, se encarga sobre todo de secretar enzimas con carácter hidrolizante, ¿verdad? Enzimas que van a ir degradando los alimentos. Pero en realidad secreta sobre todo proenzimas, ¿verdad? Proenzimas, ¿por qué? Porque al ser enzimas que tengan la capacidad de degradar los alimentos, van a activarse, van a secretarse, sintetizarse, secretarse de forma inactiva y luego van a ir hasta el tracto digestivo, ¿verdad? A, a activarse ahí, ¿verdad? Activarse ahí tras estímulo de otras enzimas. ¿Qué pasa? En la pancreatitis. En la pancreatitis vamos a ver que este proceso se va a ver alterado y en vez de que las enzimas se activen en esta porción, se van a activar ya sobre el propio tejido pancreático y va a provocar una lesión. A la vez teníamos nuestro páncreas endocrino, ¿verdad? Que era sobre todo, o sobre todo estaba compuesto por las células de Langerhans y demás, en donde veíamos la producción de insulina, sobre todo, ¿verdad? Y servía para el control de la glicemia, ¿verdad? Pero si es que vamos a ver más adelante, si es que vemos comprometido también esta parte del páncreas, ¿verdad? Nuestro páncreas endocrino, nos va a hablar de un proceso ya de mucha gravedad, ¿verdad? Porque al principio solamente vamos a tener, o vamos a tener, sí que luego, ¿verdad? Afectación de nuestro páncreas exócrino, ¿verdad? Bueno, y siguiendo un poco, decíamos que era un órgano retroperitoneal que tiene 15 centímetros de largo aproximadamente, ¿verdad? Desemboca en la segunda porción del duodeno a través del, de acá, de la ampolla de
la ampolla hepatopancreática, ¿verdad? Em, Su peso es de menos de 110 gramos más o menos, ¿verdad? Tiene el esfínter de Oddi acá, la ampolla de Vater, ¿verdad? Si se acuerdan, si recuerdan, ¿verdad? Converge acá con el conducto hepático, ¿verdad? En- Cosa que hay que saber, ¿por qué? Porque vamos a tener varias causas de pancreatitis, ¿verdad? De hecho, no se sabe bien todavía el mecanismo fisiopatológico como tal, ¿verdad? Es como que está en duda todavía, pero lo que sí se sabe es que hay ciertos factores que predisponen a que la persona tenga una pancreatitis o a que desarrolle una pancreatitis. Entre esos factores podemos encontrar primeramente las causas obstructivas, por ejemplo, las litiasis biliares, ¿verdad? La coledocolitiasis, que va a llevar a una obstrucción a este nivel, ¿verdad? Que va a desencadenar en la acumulación acá de las secreciones pancreáticas y por ende activación en ese lugar de de las enzimas, ¿verdad? A lo lejos esa es la primera causa, de hecho, ¿verdad? De pancreatitis a nivel mundial, ¿verdad? En segundo puesto le encontramos a la pancreatitis de carácter alcohólico, ¿verdad? Vamos a, vamos a tener que, eso creo que está más adelante. Vamos a ir siguiendo el orden de este para no perdernos, ¿sí? Bueno, en- vamos entonces a hablar un poquito más de anatomía y después vamos a entrar a hablar de las causas. Y a nivel histológico, ¿verdad? A nivel microscópico tenemos que la unidad funcional forma los acinos agrupados en lobulillos, ¿verdad? Y de ahí proviene el jugo pancreático que desemboca en en el conducto colector. Bueno, voy a liberar todo este. Bueno, vamos a tener que nuestra secreción pancreática por día, ¿verdad? Puede ir de 1,5 a 3 litros inclusive, ¿verdad? El Guyton les decía a ustedes, creo, 1 litro, algo así. Este líquido va a ser fundamentalmente alcalino, ¿verdad? Eh, Va a llevar a un pH mayor a 8 más o menos, porque va a ser un líquido con alta concentración de bicarbonato, 150 mil equivalentes. ¿Y por qué esto? Y porque nosotros, o la función que buscamos a este nivel es alcalinizar ese quimo ácido que va a provenir del estómago. En- Tras la ingesta de alimentos, ¿verdad? Y la mezcla de alimentos con el jugo gástrico, con el ácido clorhídrico, recordemos que eso baja muchísimo el pH, ¿verdad? O sea, tiene de hecho un pH muy bajo. Entonces lo que nosotros necesitamos es que se produzca un ingreso gradual de este quimo a nuestro duodeno, ¿verdad? Va pasando por el tracto digestivo, va al duodeno, y que en este lugar, como la mucosa no está preparada para soportar una acidez muy elevada, nuestro páncreas va a tener esa función de sintetizar bicarbonato, ¿verdad? Para alcalinizar ese bolo que viene, ¿verdad? Ese quimo que está viniendo. Eh, ¿Cómo lo hace? O mejor dicho, sí, ¿cómo lo hace, verdad? Y hay varias enzimas, entre ellas, varias hormonas, perdón. Entre ellas encontramos, por ejemplo, a la secretina, ¿verdad? Que es la que estimula, básicamente, la fundamental, ¿verdad? Que estimula la síntesis de iones bicarbonato, ¿verdad? Esta colecistoquinina se va a sintetizar en células a nivel duodenal, ¿verdad? Eh, vamos a tener, vamos a tener de hecho dos tipos de células. Una de ellas va a ser la célula S que va a ser la encargada. Yo no sé si eso está más adelante, pero ya les voy a decir ya. Las células S, ¿verdad? Van a estar sobre todo en el duodeno y también vamos a tener estas células S en el yeyuno y van a encargarse de sintetizar prosecretina, ¿verdad? Eh, Cuando baje este pH, digamos que cuando estas células sientan que el pH está bajando, ¿verdad? Por el ingreso del quimo a partir del estómago, se va a ir sintetizando esta hormona, ¿verdad? Que como dije recién, es una de las promotoras de la síntesis de iones de bicarbonato, ¿verdad? Y luego tenemos otra hormona, ¿verdad? Que se va a denominar colecistoquinina, que ustedes ya la conocen, ya saben, ¿verdad? Que se encarga del control de la secreción de las enzimas del páncreas, ¿verdad? ¿De qué enzimas estamos hablando? Y bueno, acá ya hay varias enzimas. Y así como en la célula S se sintetizaba la secretina, las células encargadas de la síntesis de colecistoquinina van a ser las células I también del duodeno, ¿verdad? Y también de la parte proximal del yeyuno. Eh, y esto van a pasar
van a pasar después, posteriormente a la sangre, después van al páncreas y ahí es donde estimulan la secreción de, ¿qué cosa decíamos? De bicarbonato y de las enzimas digestivas, ¿sí? También tiene efecto el nervio vago, ¿verdad? Vamos a ver en breve que el nervio vago también tiene participación acá. Y siguiendo un poco esto, vemos que en el páncreas se van a sintetizar 20 enzimas aproximadamente, 20 entre enzimas y proenzimas. Y decíamos que varias de ellas se sintetizan de forma inactiva justamente por ese carácter hidrolizante que tienen, ese carácter proteolítico que tienen, ¿verdad? Entre ellas podemos citar al tripsinógeno, ¿verdad? El tripsinógeno, de hecho, es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque el tripsinógeno va a tener la capacidad después de activarle a las otras proenzimas, ¿verdad? Vamos a tenerle también al quimiotripsinógeno, vamos a tenerle a la elastasa, vamos a tenerle a una carboxipolipeptidasa, ¿verdad? Son varias las enzimas que las proenzimas que se van a sintetizar a este nivel y que van a tener esa capacidad de degradar, ¿verdad? Estas últimas que les dije, sobre todo aminoácidos, ¿verdad? Después tenemos también la milasa, la lipasa. La milasa que degradaba, la milasa degradaba almidones, ¿verdad? Y la lipasa, lípidos. Estos sí ya se sintetizan o sea, la milasa sí ya es una enzima funcional como tal, ¿verdad? Lo mismo la lipasa, que nos van a servir, van a ser marcadores importantes a la hora de hacer el diagnóstico de nuestra pancreatitis. Bueno, y acá este tripsinógeno se sintetiza, se secreta, ¿verdad? Y a nivel duodenal hay una enteroquinasa que se encuentra en las células presentes en el duodeno, y esta enteroquinasa es la que activa este tripsinógeno y lo convierte a tripsina. Y otra vez la tripsina puede, por un mecanismo de retroalimentación, puede activar puede activar más tripsinógeno, ¿verdad? Es como que una cadena que se va perpetuando. Normalmente en el páncreas hay dos enzimas antiproteásicas que son las encargadas de regular este mecanismo, ¿verdad? Son encargadas de decirle, miren ustedes acá, no se me activan, ¿verdad? Una de ellas es el inhibidor de la tripsina, o por sus siglas en inglés el PSTI, y otras son las enzimas de tipo casal, o sea, la enzima de casal tipo 1, ¿sí? Que van a estar presentes ahí atajándole a estas proenzimas para que no se activen en el páncreas y no digieran nuestro tejido pancreático. ¿Qué dice acá? Vuelvo a hablar un poco de la secreción pancreática, cómo está compuesta, ¿verdad? Tenemos que está compuesta por una gran cantidad de agua, por electrolitos, tanto cationes como aniones, ¿verdad? Bicarbonato en gran medida luego, ¿verdad? Como decíamos, tienen los demás ahí. Y las enzimas, sobre todo, que son importantes de mencionar, ¿verdad? Varias de ellas ya las mencionamos. Acá tenemos a las proenzimas, como el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno. El tripsinógeno es la más importante, digamos. La proelastasa. Y esto otra vez después se va convirtiendo en su forma activa, como mencionábamos a nivel duodenal, en condiciones fisiológicas, ¿verdad? Tenemos a la milasa, la lipasa, la desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, que son enzimas que ya se sintetizan de forma activa. Eso es lo que le mencionaba recién yo, ¿verdad? Y también hay un inhibidor de la tripsina que mencionábamos también, ¿verdad? Un repasito de todo lo que ya dijimos. Este mecanismo es el que se ve sobrepasado de repente y se activa todo ya dentro del tejido pancreático, ¿verdad? Y destruimos así nuestros acinos y demás y se lleva a un estado inflamatorio que vamos a ver enseguida. Bueno, ¿y cómo está esa regulación, verdad? ¿Cómo está dada la regulación de la secreción de estas hormonas, de estas enzimas? Y bueno, van a haber varios estímulos que provoquen una secreción pancreática. Teníamos dos hormonas que yo les mencioné ya, la colecitoquinina por un lado y la secretina por el otro. Colecitoquinina, recuerden que controla la secreción de las enzimas por su parte, y la secretina controla la síntesis de bicarbonato. Hay tres estímulos, ¿verdad? Para la secreción pancreática. Uno de ellos es la acetilcolina, ¿verdad? Que se libera sobre todo por quién, y por el nervio vago, ¿verdad? Por sus terminaciones parasimpáticas. Y también otros receptores colinérgicos. Después vamos a tener la colecitoquinina como tal, ¿verdad? Que ya decíamos que se sintetizaba ¿dónde la colecitoquinina? En las células de tipo I, ¿sí? En las células de tipo I a nivel de la mucosa duodenal. Y se libera sobre todo por
por la digestión de proteínas, ¿verdad? Cuando se interpreta o cuando se produce la digestión de proteínas, cuando nuestro organismo interpreta ese ingreso, ¿verdad? Se van a ir liberando, ¿verdad? Para degradar qué cosa, para degradar los péptidos, para degradar los aminoácidos, los ácidos grasos, ¿verdad? Entonces, el efecto que genera esta colecistoquinina es la liberación de los imógenos, de las proenzimas, digamos, ¿verdad? Por un mecanismo de dos vías, ¿verdad? Una del nervio vago que decíamos y otra aumentando los niveles de calcio, ¿verdad? Bueno, y lo siguiente que es, ¿verdad? Bueno, acá ven un esquema de lo que yo le estoy explicando, ¿verdad? Primeramente, el aumento de las grasas, de los péptidos y demás, estimula la liberación de CCK y eso estimula las células acinares para la producción de las proenzimas, ¿verdad? Bueno, y después tenemos por el otro lado la secretina, que proviene también de las células enteroendocrinas de la mucosa duodenal y su síntesis se desencadena, decíamos, por el ingreso del ácido gástrico, ¿verdad? Al duodeno, y eso va a generar una necesidad de alcalinizar ese quimo. Entonces se ve estimulada la síntesis de bicarbonato, la síntesis de agua, aumenta el volumen, ¿verdad? Y lo hace a través de una vía. Recordemos que toda la síntesis endocrina actuaba con mediadores, ¿verdad? Segundos mensajeros y demás. Y este en particular lo que hace es activar AMP cíclico, sobre todo, ¿verdad? La vía de la secretina. Y lo del nervio vago que decíamos es como que un impulso un poco más directo, ¿verdad? Para la síntesis otra vez de más por encima, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto que les mencioné, verdad? El simple hecho de que se detecte grasas, de que se detecte ácidos, va a mandar una aferencia a través del nervio vago, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que se desencadene una respuesta, y esa respuesta va a ser la síntesis de acetilcolina, y esa acetilcolina va a estimular a la síntesis de secreción pancreática, ¿verdad? Y a la síntesis de la propia colecistoquinina como tal, ¿verdad? Solo que este estímulo vagal no es, digamos, el principal, ¿verdad? Pero sí está también presente y es importante mencionarlo, ¿verdad? Bueno, siguiendo un poco explicando la fisiología, ¿verdad? Vamos a tener que, ¿el objetivo cuál va a ser? El objetivo va a ser buscar una alcalinidad, ¿verdad? Primeramente buscar una alcalinidad. ¿Por qué? Porque ya explicamos lo del ácido pancreático y la lesión que puede producir a nivel de la mucosa del tracto digestivo, ajena al estómago, si es que este quimo no se ve alcalinizado, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque el pH óptimo de estas enzimas no es justamente ácido, ¿verdad? Sino que va tirando más ya hacia lo alcalino, ¿verdad? Y sobre todo, como dijimos, como dice ahí, ¿verdad? Se encarga de proteger a la mucosa duodenal. Bueno, y también otra de las funciones es la digestión parcial de nutrientes, como decíamos, sobre todo hidrato de carbono, sobre todo proteínas, ¿verdad? Sobre todo lípidos. Entonces, para ello vamos a tener diferentes tipos de enzimas especializadas, ¿verdad? Y bueno, y la inhibición que decíamos que se daba a nivel del interno del páncreas, ¿verdad? A nivel pancreático como tal, se da a través, o gracias a los inhibidores de la tripsina, ¿verdad? Bueno, y eso un poco mencionando todo lo fisiológico, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver qué falla en esta parte fisiológica que explicamos, qué se ve alterado para que lleguemos a tener un cuadro inflamatorio a nivel de nuestras células pancreáticas. Entonces, decíamos que es un síndrome que se produce, un síndrome clínico, ¿verdad? Que se encadena por la inflamación del órgano como tal, por la destrucción de las células pancreáticas y de este tejido peripancreático sobre una glándula que antes estaba sana, obviamente, ¿verdad? ¿Cómo se da o qué ocasiona esto? Y bueno, estas enzimas proteolíticas, sobre todo el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la elastasa, ¿verdad? Como se sintetizan de forma inactiva constantemente fuera del páncreas a través de la enterocinasa, ¿verdad? Y a través del propio estímulo del tripsinógeno, se ve alterado este mecanismo, ¿sí? Se activa entonces, ¿dónde? Adentro del páncreas, ¿sí? La activación del tripsinógeno se va a dar adentro del páncreas. Y ahí
se empieza a digerir este páncreas. Eso hace que, hablando mal y pronto, eso hace que se desencadene la inflamación dentro de esa propia glándula por la autodigestión. A veces este proceso puede perdurar, puede descontrolarse, ¿verdad? E inclusive producir una alteración de la microcirculación pancreática, ¿sí? Y ahí ya vemos necrosis, ya vemos una cantidad impresionante de mediadores inflamatorios, ya podemos ver inclusive hasta un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Y eso me puede llevar posteriormente eso me lleva de hecho a una falla multiorgánica, ¿verdad? Eso ya en casos muy avanzados, digamos. Bueno, y hablando un poco de estadísticas, vamos a tener que a nivel mundial el aumento de la pancreatitis a nivel mundial fue yendo, ¿verdad? En aumento, o va en aumento, ¿verdad? Vamos a tener entre 73.4 casos por cada 100.000 habitantes. Y vemos las estadísticas de Brasil, de México, de Perú, ¿verdad? Y todas van mostrando un aumento progresivo de este caso. Probablemente sea ustedes saben que para la producción de litiasis hay varios factores desencadenantes, ¿verdad? Lo mismo también por la ingesta excesiva de alcohol, decíamos que era la segunda causa de esta etiología, la segunda causa de este síndrome, ¿verdad? De esta patología. Y como bien les mencioné, la primera causa le podríamos atribuir a la litiasis biliar, ¿verdad? En segundo lugar encontramos el alcohol, ¿verdad? Y ya después, en tercer lugar, las causas idiopáticas y después encontramos las autoinmunitarias y demás, ¿sí? Por suerte, ¿verdad? Por suerte la mayoría de estas pancreatitis van a ser leves, van a ser autolimitadas y solo un 20% va a ser grave, ¿verdad? La mortalidad no es elevada, ¿verdad? Es de 3.6%. Pero si este cuadro progresa, si este cuadro empeora, puede aumentar inclusive hasta 30%, ¿verdad? Muestra un gráfico de torta en donde vemos que la patología biliar, las litiasis son las causas más predominantes, ¿verdad? Tenemos en segundo lugar el alcohol, después tenemos la idiopática y después tenemos otras causas como serían una causa autoinmune, drogas, infecciones, trauma, etcétera, etcétera, ¿verdad? De vuelta desglosa un poco más, ¿verdad? Vemos acá la presencia de cálculos, puede ser un postoperatorio de cirugía biliar en donde se produce algún tipo de lesión a este nivel, ¿verdad? Puede darse por un trauma, puede darse en el contexto de una colangiografía retrógrada endoscópica, ¿verdad? La famosa CEPRE. Entre las causas metabólicas figura acá el alcohol, figura la hipertrigliceridemias, hipercalcemia, las drogas, ¿verdad? Entre las vasculares tenemos a vasculitis, como por ejemplo la periarteritis nodosa, ¿verdad? Tenemos la arteriosclerosis y ya otras causas de tipo infecciosas inclusive, ¿verdad? Bueno, y así como decíamos, vamos a hablar de lo que se piensa que ocurre y hay teorías ya aprobadas, teorías que ya están probadas, mejor dicho, teorías que ya están confirmadas, probadas y hay dos hipótesis principalmente. Una de estas hipótesis es que este proceso este proceso que se da en el páncreas requiere de un fallo de diversos mecanismos de protección, ¿verdad? Que posee nuestro propio órgano, ¿verdad? Frente a estas enzimas proteolíticas, decíamos, entonces estos mecanismos de protección van a ser tres. Primero, síntesis de zimógenos inactivos, ¿verdad? Síntesis de proenzimas. Luego de proteasas inhibidoras y luego de secreción de enzimas del propio espacio citoplasmático. Todo eso me va a llevar a una protección, ¿verdad? Un cuadro que me lleve a generar una correcta homeostasis dentro de mi glándula, ¿sí? O sea, un funcionamiento acorde. ¿Qué pasa cuando alguno de estos mecanismos se ve alterado? Y ahí vamos a tener una activación temprana, una activación inadecuada de los diferentes zimógenos segregados, ¿verdad? Tricinógeno, vuelvo a repetir, uno de los más notables, uno de los más llamativos, ¿verdad? Que se va a ir estimulando, que se va a ir produciendo y que va a ir degradando mi tejido pancreático. Porque recuerden que el tripsinógeno, vuelvo a decir, tiene la capacidad de activar a las otras proenzimas, ¿sí? El tripsinógeno es un propio activador de sus compañeros, digamos, ¿verdad? Entonces, una vez que se sobrepasa este mecanismo, alguno de estos tres mecanismos, se lleva a una disfunción
de nuestras enzimas y por ende proteólisis y hidrólisis de nuestra propia célula, ¿sí? Voy a desglosar todo esto. Que les juro que estoy tocando varias veces mi teclado y no aparece todo. Bueno, vamos a tener a la catepsina B, ¿verdad? Que se va a encontrar dentro de los lisosomas de las células acinares. Ahí está. Que se va a encontrar dentro de los lisosomas de las células acinares. Eso va a hacer que se active el tripsinógeno, que se convierta en tripsina, ¿verdad? Con un pH intracelular bajo. Entonces se produce una alteración de los mecanismos de señalización y eso inhibe la secreción de bicarbonato. Entonces eso me lleva a una activación intraacinar de las células de los sismógenos digestivos. O sea que básicamente acá la catepsina B, salió un gallito, la catepsina B va a tener la culpa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta catepsina B va a encargarse de activar este tripsinógeno y tripsina, pero ¿por qué? Porque un pH previamente tuvo que bajar mucho, ¿verdad? Tuvo que descender mucho y eso me llevó a alterar estos mecanismos por los cuales en un mundo ideal nos hubiese permitido la activación de estas proenzimas, ¿verdad? Sin embargo, acá baja el pH, se activa la catepsina B, activa al tripsinógeno dentro de los acinos y eso me lleva a la lesión directa de las células acinares, ¿sí? Eso es una de las hipótesis que se tiene. La segunda hipótesis que tenemos es un mecanismo paralelo, ¿verdad? A la activación de tripsinógeno, que va a ser la activación del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa, ¿verdad? De las células beta activadas. Eso me va a llevar también a la activación de estas proenzimas dentro de el propio páncreas, ¿verdad? Dentro de los propios acinos. Básicamente, entonces tenemos dos cosas. Primero, la vía mediada por la catepsina B y ahora también tenemos que incluir a la vía mediada por el factor nuclear, ¿verdad? Potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células beta activadas, ¿sí? Entonces, eso va, como esto controla la transcripción del ADN, me va a llevar también a generar una activación de estas proenzimas, ¿verdad? Básicamente esos son los dos mecanismos que se piensa que también influyen sobre la activación de estas enzimas, ¿verdad? De estas proenzimas dentro de nuestro propio páncreas, ¿verdad? Y eso se correlaciona también, de hecho, se correlaciona muchísimo con una elevación del calcio intracelular, ¿verdad? Es como que eso traduce, ¿verdad? Que este proceso cursa con una elevación de calcio intracelular, ¿verdad? Nos va a servir, digamos, como un marcador de gravedad, ¿verdad? Ahora, vamos a ir a lo que... vamos a hablar de la hipótesis, de la teoría del alcohol, de la hipótesis del alcohol, y después vamos a pasar a lo que sí ya conocemos, lo que sí ocurre, ¿verdad? Lo que sí ya se sabe bien, ¿verdad? Entonces, el alcohol lo que hace es genera una hiperestimulación de estas células acinares y actúa sobre los receptores muscarínicos, ¿sí? Es como un estímulo directo que va a generar el alcohol, ¿verdad? Entonces, lo describe a este mecanismo, a esta vía que utiliza el consumo excesivo de alcohol, como lo que ocurre también en las picaduras de alacrán, ¿verdad? De repente también ante la ingesta de ciertos insecticidas, ¿verdad? Que van a tener anticolinesterasa, o también administración de dosis de supramáxima, perdón, de secretagogos como la acetilcolina o la CCK. Digamos que va a ser un promotor importante del aumento de estas hormonas, ¿verdad? De la CCK, ¿verdad? Y recordemos que si le llevamos al límite a nuestra propia hormona, ¿verdad? La propia CCK, vamos a generar un aumento desmesurado de las enzimas digestivas y esto me va a llevar posteriormente a una activación dentro de mi propio ácido pancreático, ¿verdad? Esa es la vía que sigue el alcohol por estímulo de las células, ¿verdad? De las células a través
de los propios receptores muscarínicos que encontramos, ¿verdad? Ahora a lo que sí sabemos, a lo que sí conocemos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que los diferentes tipos de agentes etiológicos, ya sea la litiasis, ya sea el alcohol, ya sea las causas idiopáticas, ¿verdad? Van a generar una activación inapropiada de estas enzimas pancreáticas, como ya le dije hace rato. Vamos a tener entonces con ello una destrucción proteolítica del páncreas. Decíamos que podía llegar hasta una necrosis de la microvasculatura, ¿verdad? Eso me puede llevar a generar hemorragias. Vamos a tener en casos muy graves también una necrosis de la grasa peripancreática, ¿verdad? Por las propias enzimas lipolíticas. Y una reacción inflamatoria que puede llevar a generar un aumento en la permeabilidad vascular, un aumento en el contenido líquido, ¿verdad? Edemas, inflamación. Se le convoca a todo nuestro sistema inflamatorio, ¿verdad? Hay más daño otra vez con eso. Entonces, creo que eso está en las siguientes presentaciones. Acá hay un esquemita. Bueno, entonces, entre los factores causales ya mencionábamos los que están en este gráfico, ¿verdad? Eso me lleva a daño de nuestras células acinares pancreáticas. Ese daño es detectado por quién, decíamos. Se le recluta a mis células de defensa, ¿verdad? Se le recluta a mis macrófagos, a mis células presentadoras de antígenos, y eso hace que se liberen mediadores inflamatorios. Se llena esto de polimorfos nucleares, ¿verdad? Obviamente, más inflamación. ¿Por qué? Porque nuestras pobres células van a estar tratando de defender a nuestro organismo, solamente que esa defensa a veces lesiona un poco más otra vez la zona de el campo de batalla, ¿verdad? Entonces, con una tripsina activada, tenemos activación de la calicreína-cinina, ¿verdad? Eso me lleva a un aumento de la bradiquinina por un lado, ¿verdad? Y por ende un aumento de la permeabilidad vascular, que me lleva a una presencia de edema, que me lleva a una inflamación, ¿verdad? Se activa la quimiotripsina. Yo les dije que el tripsinógeno, cuando se activaba la tripsina, tenía la capacidad de activarla a sus demás compañeras, ¿verdad? Eso me lleva a un aumento de la quimiotripsina, entonces eso me traduce otra vez a edema vascular, a daño vascular. La elastasa genera lo mismo, ¿verdad? Daño vascular, puede generar inclusive hasta hemorragias, ¿verdad? Se activa también la fosfolipasa A2, que me puede llevar a la necrosis por coagulación, y la lipasa, que me lleva a necrosis de la grasa peripancreática, ¿verdad? Entonces, un conjunto de cosas que, dependiendo de la gravedad, no quiere decir que vamos a tener todo siempre, ¿sí? Pero dependiendo de la gravedad, vamos a observar en mayor o menor medida la presencia de estos daños, ¿verdad? Lo que sí vamos a observar siempre es inflamación. Eso sí, siempre va a estar presente la inflamación. Ya la necrosis y demás vamos a ir viendo a medida que avanza la patología, ¿sí? Bueno, entonces, esta liberación enzimática hace que se active la tripsina, hace que se active la quimiotripsina, hace que se convoquen agentes inflamatorios. Y esos agentes inflamatorios después pueden, de hecho se convocan a nivel local y pueden también generarse a nivel sistémico. Vamos a ver la presencia de complemento, vamos a ver la presencia de factor de Heichmann, vamos a ver la presencia de precalicreína, de metabolito del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan toda la cascada que yo les expliqué del ácido araquidónico la vez pasada, verdad? Lo de la COX-1, la COX-2, leucotrienos y demás. Bueno, todo eso va a estar acá expresadísimo. Vamos a ver las catecolaminas, las citoquinas, y todo esto me puede llevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con el consiguiente fallo multiorgánico, ¿sí? O sea, me puede traducir eso después, ¿verdad? Bueno, tenemos a los mediadores inflamatorios y acá dice bien, ¿verdad? Eventos intracelulares que se entienden poco. Vemos acá las causas etiológicas, el alcohol, los cálculos biliares en primer lugar, ¿verdad? Hiperlipidemia, decíamos hipertrigliceridemia. Decíamos que el calcio elevado también se traducía con un aumento de nuestros factores, ¿verdad? Traumatismo sobre el páncreas como tal. Eso me lleva a cuadros de pancreatitis aguda. ¿Por qué? Porque genera un aumento de la producción de interleuquina 1, genera un aumento del factor de necrosis tumoral, y eso otra vez estimula ¿qué cosa? La producción de interleucina 6, la producción de interleucina 8, la expresión de óxido nítrico,
la expresión de factor activador de plaquetas. Y eso me traduce, ¿verdad? Escape vascular, que me puede conducir a shock, ¿verdad? Necrosis tubular aguda a nivel renal, que me puede llevar a una insuficiencia renal aguda. Shock, ¿verdad? Hipovolemia. A todo esto me puede conducir esta activación de esta cascada, ¿verdad? Que como bien dice, no se conoce todavía del todo, pero sí se trata de explicar más o menos a través de estos mediadores inflamatorios. Puede generarme un cuadro de distrés, puede generarme un cuadro de coagulación intravascular diseminada por aumento del factor activador de plaquetas, pueden aparecer inclusive hasta úlceras por estrés, ¿verdad? Hay otros productos que contribuyen a este cuadro, ¿verdad? Que van a ser los radicales de oxígeno, las elastasas, la interleuquina 10, la 2, ¿verdad? Vemos acá que estas citoquinas proinflamatorias van a sobrepasarle a las citoquinas antiinflamatorias como la C5A, como la interleuquina 10, la interleuquina 11. Se van a ver sobrepasados estos factores antiinflamatorios por los proinflamatorios que van a ser estos que cita acá, ¿verdad? Entonces se produce un desbalance a este nivel, lo que me lleva a más daño a nivel pancreático. Este es un resumen, este es un cuadro de resumen más o menos, en donde se ve que hay un insulto, la injuria, ¿verdad? Que ya veíamos cuáles eran. Entonces, eso me lleva a la activación de mis simógenos, me lleva a generación de mediadores inflamatorios, me lleva a isquemia, me lleva entonces a inflamación. Eso me puede llevar a apoptosis, a necrosis, sobre todo de mis células, ¿verdad? Puede haber una estimulación vagal, decíamos, estimulación parasimpática vagal. Puede haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica, ¿verdad? Es un cuadro de resumen más o menos para que ustedes tengan en cuenta todo lo que puede pasar. Bueno, y hay criterios diagnósticos, ¿sí? Hay criterios diagnósticos que tenemos que seguir. Y el diagnóstico se basa más o menos en la presencia de 2 de estos 3 criterios, ¿sí? Entre estos criterios, ¿qué podemos encontrar? Entre estos criterios, se hace un diagnóstico clínico que después se confirma, ¿verdad? Con laboratorio de imágenes. Entre estos criterios clínicos, como les digo, tenemos que tener el dolor abdominal típico, que es un dolor abdominal agudo, un dolor abdominal que se lo describe como dolor en barra, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dolor abarca toda la zona superior del abdomen, ¿verdad? Digamos, sí, toda la zona más superior del abdomen. Y pasa hacia la espalda, ¿verdad? Es un dolor, ustedes siempre van a escuchar en cirugía cuando, seguro ya escucharon ahora en patio quirúrgico, ustedes me asumo que ya dieron esto, y se lo describe como un dolor en barra, ¿sí? Eso tiene que estar presente, ¿verdad? 2 de estos 3 criterios. El siguiente criterio puede ser laboratorial, ¿verdad? Se puede ver una elevación de la amilasa o depende del momento en el que le hagamos la determinación, ¿verdad? Puede verse un aumento de la lipasa. Más de 3 veces es lo que sería el límite superior de la normalidad, ¿verdad? Después tenemos otro, me voy a explayar más sobre eso en las siguientes diapositivas. Y luego tenemos unos criterios, ¿verdad? De diagnóstico para imágenes, en donde vamos a ver datos compatibles con pancreatitis. Vamos a tener varios criterios para diagnosticar a través de imagen. No, a mí no me interesa que ustedes sepan esos criterios en fisiopatología. Sin embargo, sí es importante que los conozcan, ¿verdad? Generalmente se hace una tomografía para realizar este diagnóstico, ¿sí? Y como les dije, sobre todo el dolor va a ser en la parte superior del abdomen, ¿verdad? Más o menos a nivel del epigastrio, se va a extender en los hipocondrios, derecho e izquierdo, ¿verdad? Y también se puede hacer resonancia o ecografía, ¿sí? Pero lo que más se hace generalmente es tomografía. Bueno, tenemos que tener que, o sea, tiene que haber, y esto es 2 de 3, muchachos, para diagnosticar 2 de 3, 2 de estos 3. Tenemos que ver, o generalmente nuestros pacientes van a tener una intolerancia a las grasas, van a tener alcoholismo, van a tener antecedentes de trauma, de hipertrigliceridemia, ¿verdad? Algún antecedente que me va a tirar justamente a que puede tratarse de una pancreatitis, perdón, puede tratarse de una pancreatitis.
El dolor se lo describe como un dolor intenso, punzante, en epigastrio, puede ser periumbilical inclusive, que se irradia a la espalda, como bien les dije, ¿verdad? Se lo describe como un dolor en barra. Se presentan vómitos, ¿verdad? De forma frecuente, de forma repetitiva. Y al examen físico, ¿qué vamos a ver? Al examen físico vamos a ver todo lo que le mencionamos, todo lo que vimos hace rato, ¿verdad? O sea, la traducción clínica de todo lo que vimos hace rato. Deshidratación, puede haber hipotensión, puede haber shock, puede haber una fase rubicunda, ¿verdad? El llene capilar puede estar disminuido, el abdomen está distendido, a veces puede estar sensible, ¿verdad? Con resistencia de repente a veces, ¿verdad? Y vamos a ver signos que traducen un problema a nivel vascular, ¿verdad? Como son el signo de Mayo-Robson y de Cullen. Y hay un silencio abdominal, ¿verdad? Bueno. Y como les dije, pueden haber signos que me traduzcan un problema a nivel vascular, ¿verdad? Como serían las hemorragias retroperitoneales, como el signo de Cullen, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver un hematoma acá que está periumbilical, digamos. Puede haber cambios en la coloración de piel y mucosas. ¿Por qué? Porque si se trata de una litiasis o de un cuadro en las vías biliares, puede haber una obstrucción, ¿verdad? Y eso va a llevar a un aumento de qué cosa, de mi bilirrubina. Y eso se traduce en la piel como un aumento, o sea, una coloración amarillenta de piel y mucosa, ¿verdad? Comezón también se puede dar a nivel de la piel por esto mismo, ¿verdad? Cambio de coloración en S, cambio de coloración en la orina, un conjunto de cosas, ¿verdad? Que traducen una clínica obstructiva. Bueno, y hablando específicamente de las enzimas pancreáticas, vamos a tener, decíamos, dos enzimas que van a ser sumamente sensibles. Sin embargo, una es más sensible que otra, ¿verdad? Vamos a tener que una amilasemia, una amilasa elevada en sangre, de 10 a 20 veces su valor, ¿verdad? Pero es un marcador más bien temprano. ¿Por qué? Porque después de cierta cantidad de horas, esto se normaliza, ¿sí? La amilasemia la amilasa, de hecho, se va a normalizar entre 4 a 7 días más o menos del comienzo del dolor, ¿verdad? 48 a 72 horas, dice ahí, pero entre 4 a 7 días aproximadamente. Y eso nos describe una entrada y salida de la amilasa del páncreas. Tiene una alta especificidad, una alta sensibilidad, sin embargo, sin embargo, la lipasa sigue siendo más sensible, si ustedes ven, ¿verdad? Sigue siendo más sensible y más específica por el simple hecho de que se eleva al mismo tiempo, pero permanece más tiempo, ¿sí? Tipo, perdura un poco más en el tiempo. Así que si yo le mido a mi paciente y no a un paciente con clínica sugestiva de pancreatitis, yo no encuentro una amilasa elevada, yo no puedo descartar el diagnóstico como tal, ¿verdad? Yo no puedo decir, no está elevada su amilasa, está normal, entonces mi paciente no tiene pancreatitis. No puedo hacer eso lastimosamente. ¿Por qué? Porque justamente como les dije, es un marcador que se eleva de forma temprana, pero también desciende de forma temprana. ¿Está bien? Bueno. La disminución del calcio sérico me indica, es un criterio que me traduce gravedad, ¿verdad? Lo mismo la elevación de la glicemia. ¿Por qué? Porque una elevación de la glicemia me está hablando ya de un compromiso de nuestro páncreas endocrino. Entonces, esos dos criterios son criterios que traducen gravedad, ¿sí? Y la sensibilidad, yo no sé si ustedes ya saben lo que significa, ¿verdad? Pero siempre que yo hable de sensibilidad, estoy hablando de la probabilidad de que un test me dé positivo en un paciente enfermo, ¿sí? Y la especificidad es la posibilidad de que un test me dé... Ay, yo no hice mi link todavía para fisio, ahora que me acuerdo. La especificidad es la probabilidad de que un test me dé negativo en una persona sana, ¿sí? Entonces son test bastante sensibles, bastante específicos. Sin embargo, la lipasa es más sensible que la amilasa. Recuerden el por qué, ¿sí? Porque se perdura más en el tiempo. Sí o sí le vamos a preguntar esto en el examen, así que entiendan esas diferenciaciones. Entre las complicaciones, podemos hablar de complicaciones tempranas y de complicaciones tardías. Entre las complicaciones tempranas vemos que se generan o se pueden dar antes de las 4 semanas del inicio de la enfermedad. Desde el inicio de la enfermedad, perdón. Entre ellas podemos encontrar el shock hipovolémico, ¿verdad? Entonces puede haber una exudación masiva de plasma, hemorragia hacia el espacio retroperitoneal,
Se da por liberación de citoquinas, ¿verdad? Se da por vasodilatación periférica, aumenta el pulso, disminuye mi presión arterial, hay hipotensión por ende, ¿verdad? Puede aparecer una insuficiencia renal aguda, puede aparecer un infarto agudo del miocardio, puede aparecer una insuficiencia respiratoria, puede aparecer un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede darse también una coagulación intravascular diseminada, se libera factor tisular, se activa mi cascada de la coagulación, ¿verdad? Recuerden que el factor activador de plaquetas aumentaba, se genera por ende la traducción clínica que veíamos, el signo de Cullen y Gray, que era la presencia de hematomas periumbilical. Se pueden generar trombosis de nuestra vena esplénica, y de la vena porta. Puede aparecer complicaciones a nivel pulmonar, desde una simple hipoxia hasta un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Puede aparecer, se puede, o sea, por toda esta cascada de cosas, ¿verdad? Porque aumenta la permeabilidad del alveolo capilar, se lesiona nuestra membrana por las propias enzimas del páncreas, se destruye el surfactante pulmonar, ¿verdad? Eso me lleva al colapso pulmonar. Por la propia reacción inflamatoria, ¿verdad? Puede haber un derrame pulmonar. Es más común del lado izquierdo, ¿verdad? Consecutivo al efecto que va a tener el páncreas inflamado hacia la pleura. Vamos a tener demás tipos de complicaciones que vamos a verlo en la anatomía patológica, como sería el edema intersticial, el cual mencionamos muchísimo por aumento de la permeabilidad vascular, ¿verdad? Hay un aumento del parénquima pancreático con líquido peripancreático asociado, pero va a ser uniforme o sea, el aumento va a ser uniforme, ¿sí? Del parénquima pancreático en la tomo. Después vamos a tener una pancreatitis necrotizante o necrosante, que esto puede evolucionar durante la primera o las primeras 2 semanas de la enfermedad, ¿sí? Esto va a depender de si la necrosis pancreática o peripancreática permanece sólida o se licua, si queda infectada, si persiste o si se resuelve, ¿sí? Ya la necrosis peripancreática infectada ya lo vamos a ver de forma más crónica, digamos, ¿sí? Ya vamos a verlo en otro contexto. Vamos a tener ya las complicaciones tardías que van a darse por encima de las 4 semanas, en donde van a poder darse las complicaciones sistémicas que van a darse traduciendo una insuficiencia pancreática. Entiéndase daño a nivel, o sea, falta de qué cosa, o mejor dicho, problemas con la síntesis de enzimas, problemas con la síntesis de hormonas, se ve alterada la glicemia, ¿verdad? Todo eso me lleva a una insuficiencia pancreática. Y los locales, que vamos a ver los pseudoquistes pancreáticos, en donde vamos a encontrar cavidades no revestidas de epitelio que van a tener en su interior o sangre bien, o plasma, o pus, o el propio jugo peripancreático. Por suerte, estos pseudoquistes se resuelven de forma espontánea, ¿sí? Ahora, cuando estos quistes se infecten, ahí sí ya requiere una intervención quirúrgica y ya requiere que se drene, ¿sí? Ya requiere que se drene. ¿Por qué? Porque no se va a drenar solo y porque me va a llevar a una falla multiorgánica si es que no impongo una terapéutica, ¿verdad? Puede haber una necrosis aislada por que se acumulan restos encapsulados, o sea, se acumulan restos y se generan una cápsula. También necesita intervención quirúrgica. Puede darse ascitis peripancreática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se forma una conexión directa entre nuestro propio conducto pancreático y nuestra cavidad peritoneal. Puede haber fístulas pancreáticas, ¿verdad? Porque se rompe ese conducto pancreático. Y esa fístula puede ser interna o externa, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que cuando ya existe un drene o una pérdida a nivel abdominal, ya se comprometen también otro tipo de estructuras, ¿verdad? Vamos a llegar inclusive a cuadros de peritonitis. ¿Cómo evoluciona? Decíamos que la evolución era, o sea, la mortalidad no era muy elevada en formas leves, en formas graves subía hasta el 30%, decíamos. La mayoría se va ante una
terapéutica adecuada va a recuperarse, ¿verdad? No va a dejar secuelas, pero las graves sí ya aumentan ese porcentaje de mortalidad. Llevándome a qué cosa, inclusive a una fibrosis e insuficiencia pancreática. Y recuerden ustedes que el páncreas no es un órgano trasplantable, sino es un órgano que decía, bueno, le cambio y ya está, ¿verdad? Y tampoco es compatible la vida sin la función del páncreas, ¿verdad? De hecho, ustedes tienen que recordar, muchachos, que los tumores más agresivos del cuerpo, uno de ellos es el páncreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque generalmente, dependiendo de dónde salga, va a manifestar una clínica diferente, ¿verdad? De acuerdo a si sale en cabeza, cuerpo o cola. Y posteriormente eso me va a llevar a un curso, lastimosamente, en la mayoría de los casos irreversible, ¿verdad? Con una mortalidad rapidísima a los 6 meses, ¿verdad? Y bueno, el diagnóstico se da a través de qué cosa, evaluación, pruebas bioquímicas, tomografía, ¿sí? Y los criterios pronósticos que veíamos en imagen, ¿cuáles eran? Decíamos que había 3, que a mí no me importa mucho que ustedes conozcan ahora. Para fisiopatos, sí, para patoquirúrgica seguramente les exigen, que son los criterios de Ranson, los criterios de Baltasar y los criterios de Apache, que me van a determinar la gravedad, básicamente la gravedad, ¿sí? Los criterios de Ranson sí ya una escala que evalúa edad, evalúa grado de leucocitosis, evalúa grado de insulinemia, perdón, de glicemia, evalúa otros parámetros, ¿sí? Que se determina en el momento y a las 48 horas. Los criterios tomográficos van a ser los de Baltasar, que me van a decir lo mismo, ¿verdad? Si estoy hablando de una pancreatitis leve, de una pancreatitis crónica, dependiendo de lo que vaya a encontrar ahí, ¿verdad? Bueno, y básicamente eso, sí, básicamente creo que ahí termina, no sé si, no hay caso clínico, esto leen del McPhee. Y como siempre entonces, encontramos el dolor en barra, el dolor en cinturón, encontramos náuseas y vómitos, encontramos que nuestro paciente es portador de litiasis, o sea, tiene antecedentes de litiasis, se operó de la vesícula probablemente, o tiene cólicos biliares, ¿verdad? Que el paciente es alcohólico. Entonces, ¿qué más queremos para nuestro diagnóstico, verdad? Vemos amilasa y lipasa, vemos que está aumentado, o vemos el ataque abdominal, presencia de edema, hacemos nuestro diagnóstico de pancreatitis. Y ahí ya la clasificamos si es leve o moderado o grave con nuestros criterios, ¿verdad? Que podía ser Ranson, que podía ser Apache, que podía ser... esperen que me olvidé Baltasar, ahí está, Baltasar, Ranson y Apache. Y ahí ya le clasificamos y después ya imponemos terapéutica, ¿está bien? Eso es el seguimiento que hay que hacer, el protocolo a seguir, digamos, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna duda, consulta, curiosidad que tengan? Si no hay, dejamos hasta acá, ¿sí? Después tenemos, creo que 3 clases más. El jueves no sé qué se da porque yo no estoy jueves. El sábado se da hígado, o sea, todo lo que patología hepática, insuficiencia hepática, cirrosis, hipertensión portal. Y el martes damos diarrea. Bueno, si no hay consulta, entonces dejamos hasta acá. Nos vemos el sábado. Que tengan un buen resto de jornada. Y nos vemos, ¿sí? Vale, profe, gracias.